ya sabemos cómo va el juego de la mayéutica aquí en Noniná. Ya sabemos que nos vamos a enfrentar a un diálogo en el que pretendemos aprender muchísimo, pero también divertirnos. Y hoy me da a mí que la cosa está segura, porque además es un diálogo para celebrar. Primero, porque es una de estas conversaciones que nace de la cadena de ayuda de Noniná. Ya saben ustedes la cara dura que tiene una, que siempre cada vez que pasa alguien por aquí le digo, dame un contactillo. Pues bien, esta persona ha llegado porque ha funcionado la cadena de ayuda. El contacto me lo dio Alberto Cerezuela, al que desde aquí le mando el agradecimiento, ha funcionado y él mismo me dijo, te lo va a pasar muy bien. Yo creo que no se ha equivocado, porque hoy tenemos con nosotros a José Antonio Caravaca. Ojo, cuidado, un andaluz ilustre diría yo, un andaluz que además me voy más para adentro, de Cádiz, además de Algeciras. Este hombre me entiende a mí cuando yo digo que la vida va de Noniná, la guasa, el cachondeo, yo creo que vamos a entendernos. Ahora, aparte de esto, un investigador y escritor con más de 500 artículos publicados, con grandes ensayos publicados y además, sobre todo conocido por sus investigaciones en el mundo ovni. Ojo, que esto también es investigar un poco de antropología contemporánea. Y me suena a mí que este hombre además es muy conocido por proponer algunas teorías explicativas de este fenómeno. Así que a mí me parece que vamos a aprender bastante. Eso sí, toda persona que pasa por aquí, sea el mismísimo Papa de Roma, tiene que cumplir las mismas condiciones del juego de la mayéutica. Y estas son dos. La primera de ellas, hay que ser políticamente incorrecto cuando sea necesario. No se llega a ninguna parte siendo un bien queda. Y la segunda y más importante, estamos aquí para juzgar los argumentos de las personas, no los juicios previos que tenemos sobre ellas. Y es por eso que yo partiré en esta conversación desde la posición de una absoluta ignorante. ¿Acepta las condiciones del juego de la mayéutica nuestro invitado de hoy? Las acepto, si hay que firmarlas online también se firman. Pues firmada y aceptada, yo ya no sé nada. Así que lo primero que procede, ¿quién eres tú? Bueno, es una pregunta compleja porque realmente yo todavía me estoy intentando no solamente definir, sino descubrirme, pero sí podría deciros que ante todo una persona curiosa, con una gran curiosidad por conocer qué hay en este universo que todavía no haya podido ser definido, que no haya podido ser explicado convenientemente, una persona que de muy pequeño conoció las historias quizás de forma accidental a través de una lectura de un periódico, de una revista, o a través de la televisión, de la existencia de personas que decían que veían platillos volantes, que incluso hablaban con su ocupante. Y claro, para mí, que siempre me he considerado un enfermizo de la curiosidad, yo sería el Santo Tomás que mete la mano, el brazo en la llaga, soy un gato persona, pues no sé, me tocó con una varita quizá invisible el enigma de los no identificados, de los objetos volantes no identificados, los platillos volantes, y hasta el día de hoy yo pensaba que se me iba a pasar un poco la fiebre, la enfermedad, pero que va, con el paso del tiempo esto no ha hecho más que aumentar mi interés por conocer qué hay detrás de todas estas historias que me llamaban poderosamente la atención desde pequeño. Entonces, por decírtelo brevemente, que también es uno de mis grandes defectos, no sé breve ni escribiendo ni hablando, mi editor me sufre y la gente que me entrevista, en las conferencias suelo acabar con las luces apagadas en los recintos, pero podría decirte que ante todo un gran curioso, una persona que no se conforma con lo que le cuentan, que tiene que no solo investigarlo a través de la lectura, el análisis y tal, que está muy bien y perfecto, lo que se denomina el estudio de gabinete, sino el salir a buscar estas evidencias o estos testimonios que me lleven a algún tipo de salida de este laberinto enorme que representa todo lo relacionado con el fenómeno ovni. Mira, qué cosa más buena. Te voy a decir una cosa, que es una cosa como que voy detectando, ocurre solo a veces en Noniná, no ocurre siempre. Pero ya llevo unas cuantas veces lanzar esta pregunta de quién eres tú. Y de vez en cuando aparecen personas a las que ya les pongo yo una etiqueta, aunque quede feo, pero lo hago desde el cariño. Buscadores y buscadoras. Son gente que se mueve, que desde el principio hablan de curiosidad,
de asombro, que al final de ahí nace la filosofía también, porque de ahí nace la necesidad de búsqueda y la necesidad de encontrar el conocimiento. Y tú has hablado, a ver si puedo encasquetarte como dentro de los buscadores que he encontrado por ahí, yo me considero una buscadora, y por otra parte has hecho hincapié en que hay un fenómeno con el que te asombras especialmente, que es el fenómeno ovni. Desde pequeñito, ¿esto ocurre de pequeño y es una vocación infantil? Claro, a mí me han preguntado, imagínate, hasta la saciedad, cuando me entrevistan, qué es lo que me ha motivado a meterme en este mundillo. Muchos compañeros, investigadores incluso de gran renombre, lo hacen a través de haber experimentado algo en su infancia o en la juventud, de haber visto algo, ser protagonista de algún tipo de fenómeno forteano, extraño, anómalo, y que esto de alguna manera es como una pequeña chispa que ya te descubre la existencia de una realidad que estaba al margen de tu vida normal y ordinaria. Pero yo no puedo ni decir esto, porque incluso gente que me conoce de mi alrededor, cuando hablan con familiares míos, les ratifican que prácticamente desde que yo era muy, muy pequeño, y te estoy hablando a lo mejor con 9 o 10 años, pues ya tenía yo este gran interés por el asunto de los platillos volantes, mientras que mis compañeros de pupitre, por ejemplo, estaban haciendo alguna, que también las he hecho, también he hecho travesuras y he sido un rabo inquieto, como se dice por aquí en Cádiz y tal, pero ya yo tenía otro tipo de aficiones diferentes, no jugaba tanto al fútbol, no jugaba tanto en la calle, sino que estaba leyendo, estaba recortando artículos de prensa que hablaban de todos estos asuntos, y yo creo que esto es como una especie de fuego que se va extendiendo, que cada vez más grande, te cuesta más apagarlo. Antes a lo mejor una vez podías desconectarte y hacer otras cosas, pero llega un momento en que, sobre todo para los que somos buscadores, los que somos curiosos, está ya tan grande la necesidad porque ese fuego siga aumentando, que no nos distraemos con otros asuntos. En el fondo somos lo que queremos ser, y yo creo que importa mucho lo que queremos ser de niños. Yo creo que estoy hablando con una especie de la proyección de un niño. Eres la proyección del niño que fuiste. Pero no todo el mundo lo consigue. Hay gente que tiene un sueño de niño y tal, y después por lo que sea, o la vida nos desvía, o lo que sea, no sigue insistiendo. ¿Tú cómo das tus primeros pasos? Porque claro, tienes ese sueño, tienes esa vocación, tienes esa necesidad de aprender más, y esto se da de manera natural, que tú empiezas a investigar y así te vas convirtiendo en un investigador, o haces un plan. Claro. ¿Cómo se da esto? Hombre, esto como tampoco hay una universidad ni hay, y más, estamos hablando de una época que muchos de los que nos están viendo les puede parecer como del neolítico, que vivíamos en caverna, pero hubo una época donde no había internet, no había redes sociales, y las grandes preguntas o las pequeñas preguntas no te las podía responder San Google. Es verdad. Uno podía imaginar qué es lo que podía hacer para convertirse en un investigador de anomalía, un ufólogo, alguien que se dedicara a entrevistar testigos para buscar qué hay detrás de todas estas manifestaciones extrañas. Y yo lo que hice fue más o menos una cosa gradual, leer mucho. Yo pensaba que tenía que tener un conocimiento amplio de la materia a la cual me quería dedicar, y por eso hubo una fase de mi juventud que a lo mejor leía en el año 25 o 30 libros relacionados con el fenómeno ovni, aparte de revistas, escuchar mucha radio. Tuve la suerte que, por ejemplo, aquí en Algeciras, en la localidad donde yo resido, en Cádiz, había un investigador veterano de la vieja escuela, Andrés Gómez Serrano, de los pioneros que comenzaron a investigar estas cuestiones allá por la década de los 50, finales de los años 40 del siglo pasado, que ya peinamos canas. Y a Andrés, después ya cuando vio mi lógica evolución, pues él en las conferencias, incluso cuando compartíamos micrófono, recordaba cómo en sus conferencias en la década de los 80 siempre había
un adolescente muy pequeño en el fondo escuchando todas sus charlas, y era yo, que iba como de peregrinaje detrás de él. Sí. Y por eso te digo que también vivía en una zona que teníamos este referente, una persona también muy asequible, que hablaba contigo y Sí. después nos hicimos grandes amigos. También, por descontado, que la zona del campo de Gibraltar, Cádiz en general, es un territorio donde ha habido siempre mucha actividad ufológica, ha habido grandes incidentes que han tenido como escenario Algeciras y sus alrededores, y por tanto también por ahí encontré una manera de vincularme aún más con el tema, y ya con el paso de los tiempos, pues conociendo amigos, conoces a uno, conoces a otro, coincides en conferencias con tal, con cual, empiezas a publicar en revistas, te llaman de un medio de comunicación, y es como, ahora lo ves desde la perspectiva y parece que ha sucedido muy rápido, pero en verdad fue una progresión, fue un meterte en unas arenas movedizas que van lentas, pero que te van atrapando. Es muy difícil escapar, y ya cuando un día levantas la cabeza, pues ya tienes tus libros publicados, ya estás metido de lleno en todo el tema de no solo de la investigación, de la divulgación, y ya te digo que es una cosa que prácticamente que no te das ni cuenta. Sí, fíjate que me he quedado, porque yo no sé nada, pero ya me he quedado con cosas por el camino. Sí. Lo que intuyo es que tu voluntad de aprender, si no, tú corrígeme, te va llevando a buscar información, conferencias, pero toda esta voluntad de aprender lo que hace es crear camino al andar. Porque claro, tú estás andando sin darte cuenta, estás abriéndote un camino. Y además empiezas a investigar lo que tienes alrededor, lo que tienes más cerca, en la bahía, casos ufológicos, te pones a investigarlo ya tú poco a poco. Y entonces vas conociendo gente, y cuando te das cuenta has dicho que incluso terminas divulgando el fenómeno, con lo cual yo me imagino, porque no sé nada, que eres un investigador del tema OVNI, entre otras cosas, al menos lo que está saliendo de momento, un apasionado del aprendizaje de esto, y que encima comparte lo que aprende. ¿Vamos en un buen camino? Sí, porque el primer interesado, yo siempre lo he comentado, hay por ejemplo compañeros que buscan a lo mejor que la divulgación sea el pilar de su faceta como estudioso o investigador, buscando a lo mejor el tener cierto estatus dentro del mundillo, tener más o menos fama y tal. Yo eso particularmente nunca lo he pensado siquiera, sino que el primer interesado en conocer qué hay detrás del fenómeno OVNI soy yo, el niño, el curioso, y después lo poco o mucho que descubriera o que llegase a algún tipo de conclusión, compartirlo con la gente, con los aficionados, con las personas que yo imaginaba que tenían también este bicho de la curiosidad por entender, por conocer qué había detrás del fenómeno OVNI. Y es que es tal cual te lo estoy contando, una cosa te va llevando a la otra. Yo incluso cuando era mucho más joven, yo pensaba que a lo mejor terminaría mi carrera, entre comillas, con un libro o un par de ellos publicados, y ya llevo 8, algunos de ellos son auténticos mamotretos, por lo menos en continente, y por eso te digo que no era una cosa ni siquiera prevista en el sentido de a dónde me podía llevar, sino que también hay que decir que yo soy una persona que me dejo llevar, que no me gusta tampoco tener una idea preconcebida de a dónde voy o a dónde me va a llevar esto, o hago esto porque me va a llevar a tal sitio, sino que conoces cómo somos un poco la gente de Cádiz, y muchas veces pues nos acompasamos con las olas y nos dejamos llevar, y el tiempo no deja de ser algún tipo de mareaje o de movimiento así similar al del mar, y si uno fluye, pues a veces pues llega a buen puerto, y lo que le avecina o lo que encuentra no es lo que esperaba, pero también sigue siendo interesante. Pues mira, otra cosa que me quedo, yo creo que eres una persona valiente. Para mí eso es de valiente, porque mira, hombre, decía Unamuno, no hacer plan a la vida, sino que ésta se traza viviendo. Y yo creo que es verdad,
Pero claro, normalmente preferimos planes para quitarnos los miedos al futuro, creo yo. Yo creo que cuando nos hacemos, porque a mí misma me ha pasado, que a veces cosas que me dan un poquito de miedo prefiero llevarla como muy planificada, como si la vida fuera un viaje, ¿no? Tú dices, voy a hacer esto, lo otro, para asegurarte ir sobre seguro, cuando sobre seguro no hay nada. Si al final uno acepta la condición de que aquí asegurado no hay nada, yo creo que como mínimo el viaje es el que quieras hacer tú. Pero aparte de esto, teniendo en cuenta que eres investigador, ¿no es importante esa actitud en el sentido de que si buscas un resultado determinado por fama o si buscas un resultado más concreto, puede pasar que te desvíes incluso del conocimiento que estás buscando? Claro, eso es lo que yo más o menos intuía desde muy pequeño, de que si esa voluntad por conocer el secreto, entre comillas, del fenómeno ovni se desplazaba por intentar publicar muy joven, que te conozcan el máximo de personas posible, pues yo tampoco he entendido mucho que haya determinadas facetas o del periodismo o de otra actividad que sea la de fomentar el nombre que te dieron tus padres al nacer, cuando hay otras vías mucho más fáciles para que... Fíjate la fama que puede tener uno por investigar el tema OVNI, pero sí que es cierto que en casi todas las actividades profesionales humanas pues existen estos sentimientos no oscuros, como ocurre en la Guerra de las Galaxias, pero que sí que te pueden distraer, te pueden desviar, porque te puedo decir que si tú dedicas muchísimo tiempo a lo que es la divulgación, a atender a los medios, a las conferencias y tal, materialmente no dispone de tiempo para investigar, y para mí lo más sagrado es estudiar, viajar y conocer. Decías valiente, yo no diría que soy valiente, como los que me conocen te dirán que es que lo focalizo todo en mi curiosidad innata, sino que como que no existe otras cosas alrededor de mi vida. Yo pensaba, y gente que también me ha tratado durante bastante tiempo, que a lo mejor con el paso de los años, pues mi interés, mi arrojo y tal, pues iba a disminuir. Yo mismo pensaba, digo, bueno, lo mismo me despierto un día y, como tú sabes, aquí el viento de Tarifa y tal, te hace y te da por tocar piano, por aprender... Cambiar viento. Cualquier cosa, pero yo creo que esa unión que tú lo decías entre el Caravaca adulto y el Caravaca niño, esa comunicación, como en la película esta, que se comunicaba a través de una radio y tal, pues yo creo que sigue existiendo, que yo sigo teniendo el mismo interés y la misma curiosidad y las mismas ganas de investigar y de viajar. Cuando conozco una persona que ha tenido algún tipo de experiencia ovni, pues sigo teniendo ese ímpetu, esos nervios por entrevistarla, por ver dónde me llevará esta nueva vía, y en ese aspecto, pues como tú dices, puede haber otras cosas colaterales a la temática que te pueden desviar por caminos que también están bien para el que los aproveche y el que les vea el sentido, pero yo particularmente lo que más me interesa es siempre focalizarme en el estudio de los ovnis. Sí, seguir aprendiendo entonces, como eterno aprendiz. Sí, qué bueno. Pues ya aprovecho, ya que yo imagino, porque has dicho que tienes 8 libros, incluso sobre esto, o sea, algo en todo este camino que empiezas desde niño y que sigue siendo un niño, pero un niño grande, con 8 libros por en medio y con muchas investigaciones. ¿Me dejas hacerte preguntas sobre OVNI para que yo aprenda sobre lo que tú has aprendido por el camino, no? Si te puedo responder. Claro, pero mira qué honestidad la tuya, entonces. ¿No te consideras un sabio? No existe un sabio de los OVNI, ¿no? No. No existe esto, ¿no? Es una cosa bastante complicada. De hecho, cuando yo empecé pensaba que era mucho más sencillo. Sí. Que esto no desde tenía... fuera lo parece, ¿eh? Mucha gente tiene este juicio, sí. Claro, desde fuera esto parece que es más bien una cosa
de 4 aficionados que vamos de un sitio a otro entrevistando de gente que ha visto un platillo volante y tal, Sí. pero la investigación OVNI, como dice un buen compañero mío, Manuel Carballal, te hace tener que conocer y estudiar muchísimas disciplinas, desde las psicológicas hasta las meteorológicas, la de la aeronáutica, la de los prototipos militares, y yo me he visto, fíjate a dónde te lleva el estudio del fenómeno OVNI, a tener que leerte tosos enteros del funcionamiento de los tractores, por un caso que estuve investigando y que te lleva a tener que indagar en cuestiones que tú en un primer momento pensabas que ni siquiera te las ibas a encontrar por el camino. Pues mira, para que la gente lo entienda, ¿nos puede poner un ejemplo concreto en el que eso, por ejemplo, como el de los tractores, cómo termina, qué tipo de casos te puedes encontrar que te lleve a, por ejemplo, estudiar incluso, yo creo que a veces física, electrónica, lo que sea? ¿Cómo? ¿Nos puede poner un ejemplo de un caso en el que te pasó esto? Mira, siguiendo con el tema del Sí. tractor, fíjate, fue tanto la cosa que en uno de viajes, cuando estaba haciendo esta investigación, en un bar, estaba tomándome una Coca-Cola en la barra, y enfrente había un concesionario de John Deere, que es un fabricante de tractor. Y entonces yo le pregunté al hombre que estaba allí y empezamos a hablar, y resulta que este hombre tenía tractor, y empezamos a hablar, y me dijo él que si yo tenía una granja y tal, porque como había aprendido tanto de los tractores. Y es que a raíz de un caso que ocurrió en la década de los 70, en el que Emiliano Velasco era una persona que estaba trabajando en un tractor y tuvo un encuentro ovni de un objeto que empezó a darle vuelta mientras él estaba arando en una parcela. De pronto él dijo a los investigadores que del objeto salió como un haz de luz, que él lo asimila como un disparo de un proyectil, de un arma de fuego, porque en el momento que él vio que del objeto salía este fogonazo, el cristal de la ventanilla delantera, por la que él ve por donde va la rueda del tractor por los surcos, apareció un agujerito, un orificio muy pequeño, como si hubiera impactado una bala muy pequeña. Sí. Y claro, mi interés con los años era ver si esta ventana en los tractores originales estaba completa, o si tenían esos orificios de fábrica y tal, y cómo funcionaba el motor, porque decía que el motor después de este encuentro funcionaba de una manera anormal. Y claro, todos estos datos, antes de uno elucubrar de que desde un platillo volante, desde un ovni te han disparado, pues ver si hay una causa normal, que muchas veces ocurre que durante una experiencia ovni se confundan cosas. No es que el testigo te esté engañando, sino que debido a que se encuentra en un estado alterado, porque está viviendo algo que no es habitual, pues pueda extraer conclusiones o relacionar eventos que a lo mejor son casuales. Y claro, en esas menesteres pues nos hallamos los investigadores para tamizar, para filtrar todos los testimonios que nos llegan, porque te puedo decir que en mi caso nosotros publicamos a lo mejor el 20 o el 30% de toda la información que nos llega. Claro. Eso también, como tú decías, de que la gente desde fuera entiende de que nosotros lo creemos todo. Hombre, hay investigadores, hay cada uno de su padre y de su madre, pero la mayoría, la verdad que somos bastante cautos y prudentes a la hora de publicar o de dar a conocer un evento sin tener la seguridad de que cumple una serie de requisitos para que la gente confíe en que tú, como transmisor de la información, pues tenga un poco de miramiento en que eso tiene visos de realidad, porque aquí te encuentras también, que es obvio, te encuentras también cada cosa que es infumable, es infumable. Y reconozco que hay investigadores que no tienen estos filtros, no tienen, y lo publican todo, pero gracias a Dios, insisto, esto se ha ido puliendo
a lo largo de los años, incluso Manuel Carvallal, este investigador Sí. que te citaba, tiene una revista que se llama El Ojo Crítico, Sí. donde revisamos casos antiguos ocurridos en la década de los 50, 60 y 70, y si le encontramos una explicación convencional, no nos duele publicarla, y de hecho yo he acometido algunas de estas investigaciones o reencuestas de sucesos que estaban dentro de la literatura ovni como eventos inexplicables, y uno de ellos era una fotografía de un supuesto ovni en Cádiz en 1979, que se consideraba una de las mejores fotografías de un no identificado registradas en España, y mi investigación pues descubrió que no era un ovni, y no tuve ningún problema en admitirlo y en publicarlo, siendo investigador ovni y siendo de Cádiz, y teniendo también muchos problemas a raíz de esta publicación. Porque también tengo que decirte que es curioso, porque muchos investigadores nos encontramos en una zona liminal. Esto también la filosofía ha escrito mucho sobre estos territorios, estos cruces de caminos, donde todo parece posible y donde la realidad está cogida como con pinzas. Te lo comento porque desde hace ya varios años un buen nutrido grupo de investigadores no somos tan creyentes como nuestros predecesores, diciendo que nosotros aplicamos filtros a nuestras investigaciones, intentamos cotejarlo todo, comprobarlo. Cuando no conoces un dato, te pones en contacto con el experto, con la persona que sí puede darte ese dato, esa información que te falta. Cribamos y descartamos incidentes que han sido considerados como sagrados dentro de la literatura y la casuística ovni. Y entonces, claro, los creyentes te ven como un escéptico, te ven como alguien que está como un saboteador, te diría, porque te ven que estás dentro del movimiento, pero que estás saboteando, que estás descubriendo que este caso es falso. Una especie de traidor, ¿no? Una especie de traidor. Y porque no acepta las reglas entre comillas, que se asumían desde hace ya varias décadas, de que todo el fenómeno pues era cierto, que todo era real, que el testimonio del testigo, del observador, era prácticamente infalible. Pero claro, muchos de nosotros pensando que existe un componente anómalo, un componente extraño, desconocido, y por eso los escépticos nos ven también como creyentes. Entonces, por eso te en medio. Que estamos como en medio, estamos como el jueves, ¿no? Estamos en una zona que no ¿Sabes interesa. qué pienso yo de eso? Yo pienso que eso es de libre pensador. Quiero decir, él está en medio. Porque mira, por una parte, por ejemplo, no te quiera nadie. Claro, pero también es porque es lo que hemos visto al principio. Tú has dicho que a ti te interesa saber, no te interesa otra cosa. Con lo cual, no te interesa continuar lo que otros dijeron, te interesa saber. Y claro, también desde los principios de las primeras investigaciones ovni a hoy, ha cambiado los conocimientos científicos, han cambiado las formas de investigar, todo ha cambiado. Entonces vosotros también cambiáis. Además hay que decir una cosa, la ciencia, pero también el conocimiento en general, de cualquier tipo, se construye a base de ensayo y error. Yo creo que vosotros, haciendo una revisión crítica de los anteriores, ayudáis a conocer más. Lo que tú me estás contando es quizás escepticismo, pero en el buen sentido de la palabra, porque el escéptico no tiene que ser el que niega, sino el que pone entre paréntesis la respuesta y se hace preguntas. Los que se declaran escépticos negando, yo creo que en realidad son tan dogmáticos como el que se encabezona en que eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, que lo que está viendo es un extraterrestre, por ejemplo, una nave extraterrestre. Tú no puedes deducir eso a menos que lo demuestre, pero tampoco otra persona puede decir un no rotundo y creer que es escéptico, porque el escéptico es poner entre paréntesis la realidad. Yo creo que en el buen sentido de la palabra escéptico, en el sentido sano, para ayudar a aprender al conocimiento, es lo que me estoy encontrando contigo. Contigo me estoy encontrando que esa es tu intención y esto tú lo aplicas de una manera crítica al fenómeno ovni, ¿no? Sí, además, aquí hay un hándicap también añadido, que no solamente estamos hablando
que cuando reinvestigas un caso y llegas a una conclusión, porque a lo mejor también hay que entender que son pioneros, que en la década de los 50 pues no tenían ni las herramientas que tenemos a día de hoy, ni quizás también se dejaron llevar, se dejaron arrastrar por la fascinación de la época, por los platillos volantes, y es que también de alguna manera se nos acusa de atacar al investigador, que en muchos casos son como los grandes popes de la ufología, como diciendo, bueno, tú te consideras mejor por rectificar a este gran pionero, que tal, eso nos quita una cosa de la otra. Entonces, por eso te digo que eso de la zona liminal era bastante acertada, porque realmente, aunque el fenómeno ovni tiene un buen caladero de lectores, no se puede comparar a cualquier otra disciplina, como por ejemplo los aficionados al fútbol, al cine o a cualquier otra materia. Entonces, son pocos y de hecho los perjudicados seríamos nosotros si lo que pretendiéramos es obtener los beneficios de los que se nos acusan, que es o vender libros y tal. No, realmente lo que hacemos es reducir todavía más la zona donde podemos ir a pescar lectores. Sí. Claro, pero porque el interés es averiguar qué está pasando. Veo yo, por ejemplo, además en cuanto a la crítica a los anteriores, cuando te dicen, ¿te crees mejor que este? Yo creo que primero es un argumento de autoridad y después, por ejemplo, en la filosofía, Aristóteles criticó a su maestro Platón, pero es que después nos vamos al medievo y todo lo que se construye son con críticas a los anteriores, y llegamos a Descartes y es con críticas al medievo, y llegamos a los siguientes y es con críticas a Descartes, y así es como funciona el conocimiento. Sí, normalmente se construye sobre ruinas. Claro. Normalmente se construye sobre ruinas que muchas veces te sirve incluso como asidero. No estamos hablando de ruinas en el peor sentido de la palabra, como que es ruinoso, sino que te vale. Hay cosas que se pueden utilizar para esta renovación del pensamiento en un campo tan alejado a lo mejor de la ciencia en un principio como puede aparecer la ufología, pero que todo te lleva a un constante aprendizaje y a una evolución. Claro. El estancamiento normalmente en cualquier disciplina científica no te lleva a ninguna parte. Estamos hablando de los griegos, desde los tiempos de los romanos, la mayoría de la ciencia han evolucionado de una forma radical. No estamos hablando de una evolución normal, sino que en algunos aspectos los conceptos que hay hoy día sobre la realidad y el universo, no hablamos ya de una evolución de lo que decía Galileo, estamos hablando de una cosa que Galileo yo creo que le costaría entender a dónde llevan los planteamientos de los físicos teóricos hoy día, que ya incluso a nivel matemático, a nivel de formulación, especulan que puede haber hasta más de 11 dimensiones aparte de la que conocemos. Sí, pues claro, fíjate tú, yo lo que estoy viendo es que tú eres un poquito en plan investigador a lo Martillo, que es como, quiero decir, porque esto me recuerda un poco la actitud que decía Nietzsche de, si quieres seguirme a mí, no me siga a mí, síguete a ti mismo. Pues tú lo que has hecho es abrir camino y siguiendo pues tu voluntad de aprender, lo que no te dejas llevar. Y perdona, es que no puedo perder la oportunidad. Y al igual que Nietzsche, yo lo primero que grité cuando bajé del monte fue que los extraterrestres habían muerto. Pues mira, ahí te voy a preguntar, ya que viendo que tú lo investigas desde una mirada crítica, que tu interés es aprenderlo, es decir, porque yo muchas veces te reconozco, yo soy una curiosa, a mí me gusta leer de ovnis, de todo tipo de fenómenos que yo no entienda, porque yo estudié filosofía para intentar comerme el coco sobre lo que no sé, no sobre lo que ya está aprendido. Entonces cuando aparece una duda de algo, voy del tirón a intentar, pero por ejemplo, suelo encontrarme autores o investigadores que lo que hacen es recopilar muchos casos, que eso está muy bien, sobre todo cuando eres curioso, ¿no? Al principio, la primera fase, ¿no? De, uy, qué curiosidad, uy, una luz aquí, uy, este tiene los ojos grandes, uy, este tiene melena, uy, se le ha parecido tal, ¿no? Y te provoca mucha curiosidad, y después está la segunda fase, que yo creo que es la importante, que es cuando dices, bueno, vale, toda esta curiosidad de muchos casos acumulados está muy bien, pero ¿esto qué es? ¿No? La pregunta de, no me vale solo con acumular, sino quiero entender. Y entonces yo creo que tú das ese pasito, porque estás hablando de que tienes una mirada crítica. Y entonces te pregunto, con lo que has aprendido hasta hoy,
Y yo sé que la pregunta es difícil. ¿Qué es exactamente cuando hablamos de fenómeno ovni? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, para empezar, cuando uno se aproxima a la literatura ovni, desde corta edad Sí. o a la edad que uno sienta interés por este tipo de libros y bibliografía, es de que los extraterrestres han llegado aquí al planeta. Claro, es lo típico, ¿no? Que Sí. esto ya está certificado. De hecho, yo pensaba que era la mayor noticia de la humanidad, que todavía no se había hecho pública. Yo estaba totalmente convencido de jovencillo de que esto no tenía más recorrido, porque si parece un pato, anda como un pato y hace el sonido de un pato, lo más probable es que sea un pato. Pero claro, esta máxima de nuestra realidad de Copérnico, de Newton, en la realidad de hoy día, de los físicos y de donde no parece que lo que estamos tocando sea tan tangible, que en última instancia, cuando se mira a nivel microscópico, hay más hueco que materia y tal, pues ya te digo que cuando uno empieza a leer e investigar, cuando yo también tengo la suerte, como te decía al principio, de poder hablar con personas que han experimentado estos fenómenos en personas y escucharlo, pues me doy cuenta de que no todo viene en los libros. Claro. No todo te lo cuentan. Y hay una serie de datos y de informaciones que la mayoría de investigadores a los que yo leía, pues no le prestaban atención. Y yo decía, bueno, ¿será que no se los encuentran? A medida que vas conociendo a otros compañeros y te van certificando que sí, que esto aparece y tal, pues lo que uno se percata es que el fenómeno ovni es una suerte de folclore que viene a sustituir otro tipo de creencia en estos reinos invisibles, en estas entidades, criaturas, porque el mundo de la filosofía y muchos de los grandes pensadores griegos tenían esos daemones con los que hablaban y con los que conversaban de lo humano y lo divino, y no se sabían muy bien de dónde venían. Jung decían que podía ser una manifestación del inconsciente de cada persona en contacto con ese gran inconsciente colectivo, pero había esa duda de dónde podía proceder todas estas entidades y seres que siempre en todas las culturas del mundo se habla en diferentes contextos religiosos, filosóficos y tal, sociales, pues siempre hay historia de gente que por diferentes razones se topan con humanidades, por ponerle un término, que parecen coexistir con nosotros, pero que no los vemos habitualmente, que son unos pocos los escogidos, los que tienen la suerte o la desgracia, según el tipo de experiencia que tengan con estos embajadores de los forteanos, pues te puedan contar. Y claro, cuando tú dices nada más la palabra folclore, mito, creencias y tal, pues ya la gente dice, este hombre no se cree nada y tal. Y no estamos hablando como constructo cultural. Claro. Funciona de la misma manera. Es lo primero que me voy dando cuenta y veo que la sociología, la antropología, la psicología tiene a lo mejor más que aportar a la investigación del tema ovni que la astronomía. Que es la ciencia que siempre dice, bueno, pues si tienes el telescopio lo vas a ver venir desde detrás de la luna. Y claro, te digo esto porque cuando uno comienza a profundizar en la lectura del tema ovni, se percata de que este está relacionado con gran cantidad de fenómenos y de hechos que en un primer momento uno no consideraría como que deberían de estar ahí, en un hecho como que una nave que han manufacturado, imagínate, en un recóndito planeta, y que se han montado unos científicos, unos locos, unos turistas, y se han ido a explorar el cosmos y han llegado a la Tierra, pues
te los tuvieras que encontrar, porque había personas que después de tener un avistamiento ovni, un encuentro cercano, en su casa sufrían fenómenos poltergeist, Sí. o desarrollaban facultades como la telepatía, la curación, tenían visiones premonitorias a través de sueños o de flashes, y claro, uno se quedaba un poco estupefacto de que qué vinculación podría haber entre alguien que ha visto el desembarco de una tripulación alienígena con que después en su casa el frigorífico se abra solo, que escuche golpes, que vea un fantasma, que vea a un difunto, que se le aparezca al abuelo o el padre, como te digo, que al irse a la cama tenga sueños y después experimente cosas que se van a cumplir al día siguiente o a los pocos días, pero no te estoy hablando de que vea un gran magnicidio, ningún hecho histórico, sino de cosas de su vida cotidiana. Y claro, ahí es donde ya en la década de los 70 hubo varios investigadores que comenzaron a ver de que quizá, aunque andase como un pato, pareciese un pato y sonara como un pato, a lo mejor no era un pato. Lo que tengo claro es que el fenómeno ovni tiene una imagen que aparenta lo que se traduce de sus códigos y de sus arquetipos, de que es algo que desciende del cielo, es un platillo, es una nave, tiene escalerilla, tiene luces de colores, baja un tipo con una escafandra, con una pistola de rayos, con un equipo de respiración autónoma, pues uno asimila que tiene que ser un astronauta de otro mundo. Pero lo que no se pregunta es por qué ese astronauta de otro mundo tendría que tener rasgos humanoides, tener un tronco, una cabeza, 2 manos y 2 piernas, y además tener escafandras como las nuestras, o incluso utilizar esa pistola de rayos que era similar a la de la ciencia ficción, o que el interior de las naves tuvieran palanca, tuvieran boles. A día de hoy, mucho de lo que nos contaban nuestros antecesores, que no dudo que contaban una realidad, lo que estamos cuestionando es qué tipo de realidad nos están transmitiendo. A día de hoy la vemos vintage, la vemos retro. Hoy en un smartphone tenemos más tecnología que la que había en un platillo volante de la década de los 50, 60 y 70, y bien entrados los 80. ¿Quiere decir esto que el testigo nos estaba engañando, que era presa de una alucinación, algún trastorno mental, o estaba perpetrando un fraude? No, sino que simplemente este fenómeno yo le otorgo un carácter cognitivo, de que estamos hablando de algo que entronca con el ser humano hasta el límite insospechado, aun siendo algo externo y siendo algo desconocido, pero que utiliza unos códigos visuales en esa interacción que se produce entre lo observado y el observador, porque claro, la ufología clásica te decía que el testigo ovni era un tipo que había tenido mucha suerte, que se había asomado a la ventana de su domicilio, que iba conduciendo con su coche y tuvo la oportunidad de ver un platillo volante. Desde mi punto de vista, de muchos otros estudiosos, y como plantea la nueva física, lo observado está en estrecha relación con el observador. Esa unión que a Copérnico y a Newton le parecería una herejía, o no, porque Newton también tenía mucha afición por los temas ocultos, ¿verdad? Pues podríamos decir de que te dibuja un horizonte completamente o radicalmente, por eso te hablaba siempre de lo radical. No es tampoco una evolución de pensamiento, sino estamos siempre, porque evidentemente es una evolución, pero hablo de la radicalidad, porque entras en universos y en campos totalmente inesperados, de que, por ejemplo, el estudio del fenómeno ovni te lleve a los arquetipos de Jung o te lleve al folclore. De hecho, en mis conferencias, ocasionando algún que otro sobresalto en la platea, cuando digo que el fenómeno ovni, a mi entender, es la última o el último gran folclore con el que se va a enfrentar el ser humano, pues se quedan ensimismados, porque dice, bueno, este menos nos va a hablar de platillos, de detecciones en radar, de fotografías, de huellas,
de marcianos y de tal, y me está hablando de cosas de folclore. La narrativa de los encuentros cercanos es indistinguible de los relatos antiquísimos de personas que hablaban con entidades en otros contextos, en lo sobrenatural, en lo divino, en gente que venía desde el cielo o desde el infierno, o gente que no se sabía muy bien cuál era su residencia en estos mundos etéreo, pero comprobamos que aquí hay una unión que nos está diciendo en voz baja de que quizás nos hemos entretenido más en lo visual que en lo realmente interesante, que podía llevarnos al descubrimiento de algo realmente novedoso, y donde quizás nuestra percepción del fenómeno pudiese incluso influir en lo que estamos viendo, porque hay otra máxima que, por ejemplo, se destruye en el momento en el que uno profundiza en el fenómeno ovni a través de la lectura. Ya no estoy hablando de lo que supone ya a nivel de investigación de campo, y es ver que esa leyenda urbana que se puede entender desde fuera, de que prácticamente existen un par de civilizaciones o tres que nos están visitando y que son las que los testigos ven aquí en España, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, es incierto. Existe tal cantidad diferente de platillos volantes y de extraterrestres que es imposible hacer ningún tipo de clasificación. Esto es una locura a nivel estadístico, matemático, de pensar que la Tierra pueda ser un parque jurásico a nivel de sistema solar, y que aquí venga todo el mundo como visitando. de dominguero. Por ejemplo, en Cádiz, en Algeciras, yo tengo registrado varios aterrizajes ovni. Yo no dudo de la veracidad de lo que te están contando, pero lo extraño es que no coinciden ni en la forma de las naves ni en sus ocupantes. Entonces, ¿puede ser Cádiz, Algeciras en este caso tan importante a nivel cosmológico para que varias civilizaciones extraterrestres elijan este punto para desembarcar? Lo más probable es que sea lo que se nos está manifestando, está utilizando diversos estereotipos para plasmar una escenografía que a nosotros nos pueda resultar asequible. De otra manera, yo pienso que simplemente utilizando, como digo, las matemáticas, pues nos dirían que esto es imposible a nivel. Pues fíjate, por ejemplo, Juanjo Benítez, que probablemente sea el investigador de campo a nivel mundial que más ha encuestado casos a pie de terreno, tiene clasificado, y Juanjo Benítez es un ferviente defensor de la hipótesis extraterrestre, aunque ya le añade una serie de factores un tanto desestabilizadores, porque también los relaciona con fenómenos religiosos, en el sentido de que vienen aquí también a captar almas, que cuando hay algún tipo de catástrofe mundial o una catástrofe importante, recolectan las almas de las personas que mueren en ese desastre. Ya le va dando también un toque un tanto más extraño, y lo vincula también con las apariciones de fallecidos. Que esto ya es, como te digo, es una amalgama. Una amalgama. Pues bien, pues Juan Benítez en su archivo tiene recopilado más de 2000 tipos diferentes de extraterrestres. Y aquí, utilizando la navaja de Ockham, aunque la navaja de Ockham en el mundillo de lo paranormal y ufológico tiene que ser un hacha, pues te diría que hay que buscar lo más sencillo. Entonces, ¿qué es más probable? Que 2000 tipos diferentes de extraterrestres vengan a la Tierra, o que el fenómeno está interaccionando con el observador y hace que cada uno lo vea con una serie de características distintas. Porque otra cosa que uno descubre es que el fenómeno se personaliza en cada caso, y aparte existen fenómenos que son endémicos, que solamente se producen en determinadas regiones. Entonces, fíjate, más yo siempre pongo el mismo ejemplo. Podría tener relación con una cultura. Claro,
Claro, pero si se relaciona con una cultura, se relaciona con el hombre, con el ser humano. Sí, Entonces sí. ahí está el vehículo. Mira, hay un ejemplo que yo pongo siempre en las conferencias. En Galicia existe una tradición antiquísima que también la podemos rastrear, que viene del norte de Europa y que está relacionada con un fenómeno que le llaman la cacería mortal y tal, que estaba... pero vamos, para no extenderme demasiado, en Galicia hablan de la Santa Compaña, que es una comitiva fúnebre fantasmagórica de seres, de almas en pena que vagan por los caminos, por las calles de estos pueblos a altas horas de la noche y que vienen a anunciar la muerte de un vecino. Normalmente dicen que la persona que va a morir o va en la misma comitiva o va dentro del ataúd que lleva esta comitiva. Evidentemente no se trata de la persona, sino se trata de espíritus, de lo que sea. Bien, la imagen que está transmitiendo el fenómeno es que la vida después de la muerte existe, porque ya estás viendo ahí una comitiva que es de donde vienen esos seres, con un féretro ahí, y además anticipándote la muerte de un vecino. Pues bien, la Santa Compañía como tal no se da en Wisconsin. Claro. ¿Qué ocurre? Que el más allá no tiene fuerza para sacar esta comitiva, como pasa el paso en Semana Santa en Sevilla, donde se dan en varios sitios, porque sabe que Sevilla tiene ahí casi la patria potestad, y que nos perdonen las demás, los demás sitios y tal. Entonces, esto para mí es un hecho inexplicable, como lo presuntamente paranormal y que no tiene relación con el ser humano, no tenga la capacidad o la fuerza de trasladar una memoria de un lugar a otro. Necesita del sustento cultural, de que alguien yo creo que gente en Wisconsin podría ver la Santa Compañía si hubiera gente de Galicia que hubiera ido a Wisconsin y hubiera fomentado este tipo de... Pero no para que la gente lo imagine, porque seguramente en algunos sitios de Wisconsin habrá fenómenos parecidos, claro, que tendrán otro tipo de interpretación, tendrán otro contexto, pero que no tienen esa identidad a través de un arquetipo tan concreto como el de la comitiva fúnebre, o por ejemplo en Cádiz, que no estamos tan lejos de Galicia. ¿Por qué el más allá decidiría por mutuo propio de utilizar esta forma de expresión que también se da en otras partes del mundo, pero con la fuerza y con el arraigo? Incluso yo he hablado con Miguel Pedrero y él ha hecho trabajo de campo de recopilación de relatos de la Santa Compañía, y él ha trabajado con antropólogos, con sociólogos y tal, y ellos le decían desde el escepticismo académico, que si, además con estas mismas palabras o parecidas, decían, si no supiéramos que estas cosas no pueden ser verdad, no las creeríamos, porque tomando el relato de las personas de gente mayor que conocieron a lo mejor personas que sí vieron a la Santa Compañía hace ya bastantes años, pues les transmitían esa seguridad. Estos antropólogos dudaban de sus propios planteamientos de lo que puede ser real o no. Entonces, por tanto, yo no estoy aduciendo a que todo sea un fenómeno cultural o un fenómeno alucinatorio, sino que hay algo que se aprovecha del sustento cultural, y como me demuestra que no tiene la potencia o la fuerza para coger algo y trasladarlo de un lugar a otro, esto quiere decir que necesita de ese, como digo, hilo, que es el relato, el libro, la crónica, que hace que varias personas pues tengan esa creencia compartida en que ese tipo de fenómeno sobrenatural se puede dar. Es que mira, yo creo que lo que dices es coherente por muchas cosas, porque primero, todo ámbito de conocimiento, y eso tú has demostrado ya que lo sabes, tiene que caer en que el ser humano tiene una perspectiva del mundo, no tiene la verdad sobre lo que está pasando. Ni siquiera cuando vemos un arco iris, lo que estamos viendo es un arco iris. El arco iris es una construcción de nosotros. Esto pasa realmente con todos. El arco iris es el ejemplo fácil para explicarnos cuando somos niños, para explicarnos que el mundo es una interpretación que hacemos nosotros, no es algo que nos venga dado, con lo cual que yo creo
que cualquier relato que hagamos sobre el mundo, sea ovni o sea de cualquier otro tipo, se tiene que poner entre paréntesis, y esto no es llamar mentirosa a la persona, sino para preguntar qué es lo que está pasando, porque lo que está pasando nunca es lo que narramos. Y después varias cosas que te voy a preguntar sobre lo que tú has dicho, que me he apuntado cositas, que son muy interesantes. Mira, me ha gustado lo que has dicho, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que yo cuando por curiosidad y tal, porque soy muy curiosa, me ponía a leer los temas relacionados con ovni, yo es que veía que había muchas cosas que se metían dentro de lo que se llama fenómeno ovni, pero que a mí a veces ni siquiera me parecían que fuera coherente, porque no parecían un cuerpo. Es decir, a veces me encontraba con apariciones que parecían duendes, incluso, ¿eh? Te digo la verdad, que la actitud quiero decir con duende el concepto este de el ser que aparece en medio de la naturaleza y más o menos que fastidia incluso al sujeto que lo está viendo. Esto aparece desde antiguo también. Lo que pasa es que no queremos aceptar que nosotros también tenemos una mente simbólica. El ser humano moderno tiene la misma mente simbólica que el ser humano antiguo, y también interpreta y crea historias para intentar explicar lo que le pasa, ¿no? Entonces yo me encontraba con casos que me recordaban a los duendes, con casos que me recordaban a ángeles, porque de repente aparece un ser de luz con la melena y dice, bueno, ha venido Cristo, con todo el respeto, ¿eh? Otros casos más clásicos con los ojos grandes, tantos casos que todo no me parece lo mismo, o si es lo mismo, tiene que ver evidentemente con una visión humana, porque todo me recordaba algo. Lo que no te recuerda a una película, te recuerda a las historias antiguas, todo te recuerda algo. Además, yo siempre me he preguntado, si apareciera aquí entre tú y yo, de repente, una interacción, aparece aquí en la pantalla un alienígena. Si nunca hemos visto uno, ¿cómo vamos a saber que eso es un alien? Y no un animal o cualquier otra cosa. No es como lo de las hadas, por ejemplo. La gente que dice, ¿he visto un hada? Yo no la llamo mentirosa, pero digo, si has visto un hada tal y como tú la imaginas, raro suena, porque nadie ha visto un hada ni sabe cómo es. O sea, es muy extraño. Ni siquiera lo que imaginamos de nosotros en un futuro cercano ocurre tal y como imaginamos. Entonces, ¿cómo vamos a acertar? Es que fíjate, Raquel, acabas de dar en un punto clave de lo que han sido también mis investigaciones, y es que el concepto de lo sobrenatural no deja de ser sustrato cultural. A ver, ¿de dónde se cree la gente que nace todos los escritos que hay sobre hadas, sobre fantasmas, sobre platillos volantes, sobre el Bigfoot? De personas que escriben sobre lo que han visto otras personas, pero no dejan de ser también algún tipo de constructo cultural, porque realmente aquí no ha venido ningún hada a darnos un tomo de cómo es la vida de las hadas, para que nosotros sepamos cómo son las hadas buenas, cómo son las hadas buenas o malas, cómo son los duendes, cómo son los gnomos, cómo son las sílfides, cómo son los ángeles, cómo son los demonios. Aquí toda la información que se ha obtenido por parte del fenómeno no deja de estar tamizada por el ser humano. Claro. Podría ser, te lanzo una pregunta, ¿podría ser lo que llamamos fenómeno ovni, las luces, quedémonos con las luces en el cielo, con apariciones, adjunta apariciones o fenómenos así raros que después se extienden en el espectador, ¿no? Esto podría ser perfectamente objeto de estudio de la antropología simbólica también, es decir, nos lo podemos tomar desde este punto de vista, que también es aprender de nosotros. Sí, mira, tú date cuenta, yo para mi investigación del libro de Julio Verne, encontré en la biblioteca de Cádiz artículos de prensa de finales del siglo XIX, donde gente en el País Vasco, en varias localidades, durante la noche estaban viendo extrañas luminarias que descendían de los cielos y parecían que iban por entre los árboles y tal, y pensaban que eran malos augurios, cuando no manifestaciones de la Virgen. Con esto quiero decir que realmente existe, yo no tengo ningún tipo de duda de que existe un fenómeno para el cual no tenemos ningún tipo de explicación. Lo que ocurre es que de alguna manera está, sobre todo los encuentros más próximos, que son los más complejos, cuando tú hablas de personas que han visto hadas, que han visto los platillos volantes, han podido entrar dentro y tal. Aquí hablamos ya de una interacción tan profunda que le lleva a ver como una realidad donde se mezcla lo humano
con lo divino, porque a mí que me digan que un extraterrestre tenga que llevar un cinturón para sostener los pantalones, o lleve botas, o lleve un emblema con una serpiente, con un árbol, o una simple escafandra, o un equipo de respiración autónoma, estamos hablando de que se está nutriendo de la imaginería humana. Claro, en el momento que tú hablas de folclore, imaginería y tal, pues claro, te echa por tierra la idea básica de los extraterrestres como una humanidad ahí gloriosa de científicos que han hecho una portentosa máquina que llega a nuestro planeta. Y fíjate, y que esto, digamos, es también otro apoyo a mis planteamientos, y es que si este tipo de manifestaciones necesita del sustento cultural para transmitirse de un lugar a otro, podemos ver, como digo, que existen determinados fenómenos dentro de los forteanos, de lo sobrenatural, que son como endémicos, que nada más que se dan en determinadas regiones. Por ejemplo, el tema de las hadas y de los duendes, aunque se dan en varios lugares, pero digamos que en la parte alta de Escocia, donde tuvo su mayor remanente. ¿Por qué? Porque necesitaría de que la gente suele ver lo que cree que existe. Claro. Además, yo digo una cosa también, por ejemplo, o sea, esto ya es mi imaginación, ¿eh? Esto ya, yo voy a jugar a hacer hipótesis, ¿no? En una cultura mucho más verde, ¿no? Más druida, lo que tenemos en la cabeza como por druida, ¿no? Donde está, pues eso, Escocia, Inglaterra y tal, más verde, porque encontramos seres relacionados con la naturaleza, pues mucho, claro, la dama del lago, el gnomo, el duende, que se esconden en la naturaleza. En una cultura más cristiana como la nuestra, nos encontramos mucho más repetitivos los seres de luz, o nos encontramos el ser de la muerte, pero de repente sí que parece que hay una interacción con ese entorno. Es decir, vemos que yo creo que aquí hay dos opciones. Una, pensar que todo está dentro de la cabeza y que seamos un poco, pues, tirar para adentro y decir que nosotros proyectamos hacia afuera algo, y otra, que haya unos estímulos que no entendemos y que esos estímulos que no entendemos intentamos descifrarlos con los códigos que ya tenemos en la cabeza. Claro. Es decir, yo como cristiana, por ejemplo, cristiana cultural, que lo somos todos, nos guste o no, pero lo somos, ¿no? Los que vivimos sobre todo en España. Pues bien, como cristiana tengo unos códigos en la cabeza. Si se me aparece una mujer, si de repente yo voy por el campo y en medio del campo veo una mujer con un velo, quizás si soy de otra cultura, digo, se ha presentado la dama del lago y tal, pero inmediatamente diría, ¡ay, la Virgen! La Virgen, claro. Claro, pero yo no sé qué cara tenía la Virgen. Yo no puedo decir que esa es la Virgen, porque yo no sé qué cara tenía la Virgen. Pero como cristiana cultural, pues yo ya interpreto en esos códigos, e incluso creo que el cerebro, para intentar entender, utiliza la información que tiene, que es nuestra cultura. Mira, entonces aquí se da una interacción, ¿no? Claro, mira, a lo que tú comentas, yo por ejemplo tengo amigos en el lado y conocidos en el lado escéptico, en el que piensan que todo es una proyección del ser humano, que aquí no hay ningún factor anómalo, más allá quizás de algún tipo de comportamiento humano que no terminamos de descifrar. Pero claro, el problema que tiene es que hay algunas vivencias donde parece que esta realidad proyectada, que yo no dudo que tiene algún tipo de conformación de este tipo, interacciona con el medio. Sí. Puede ser vista por más personas. Por ejemplo, cuando hay una hipótesis dentro de la ufología que la establecieron y que nace en Francia, y que fue un investigador galo que venía de la ufología clásica como Michel Monery, creó la hipótesis psicosocial, que después ha ido ampliándose, donde se descartaba por completo lo extraterrestre y lo anómalo, pero siempre tenían dificultad para explicar, por un lado, los casos compartidos, porque eso de las histerias colectivas, no te creas que hay muchos ejemplos a nivel académico, no los hay, que algo pueda dejar huella física, y sobre todo qué tipo de estado mental tiene que tener una persona, porque por ejemplo en los avistamientos lejanos no hay tanto problema a nivel de explicación puramente psicológica, porque una luz lejana, un objeto que se ve
a cierta distancia, pues la mente puede lucubrar, puede ver imágenes ficticias que se le pueden cruzar, pero a lo mejor aquello es un helicóptero, aquello es una bengala, aquello es el planeta Venus o es la Luna con una extraña nieve. Entonces, en la lejanía, la psicología y la hipótesis psicosocial se maneja con cierta soltura, con sus dificultades, porque en el momento que hay ciertos movimientos y tal, pero no vamos a entrar en eso. Sí. Pero claro, cuando un tipo te dice que ha visto un platillo volante a 1 metro, que se han bajado unos seres, que le han estado hablando y tal, ya hay la psicología convencional tiene que tener herramientas comprobables para que esto se pueda no replicar, pero sí ver la metodología científica de ver en qué se basa. Entonces, por ejemplo, Michel Monir hablaba de el sueño despierto, de que decían que las personas estaban como embuidas en esta creencia sociocultural de los platillos volantes, que era arrebatadora, fascinante en la época, el pensar que aquí venían platillos volantes desde otro mundo, aquello te generaba una ilusión, una imaginación fulgurante que de pronto, pero claro, ¿qué es ese estado mental? Porque ese estado mental después ya no lo vemos. Entonces él vio que claro, que los psicólogos no tenían un asidero. Es que sigue siendo un misterio, ¿verdad? Sigue, y sobre todo para mí el componente más extraño es que esto pueda interactuar físicamente con el medio, deje una serie de huellas y que también pueda repercutir en el propio ser humano. Por ejemplo, en los casos que yo investigué, que lo he podido también corroborar en la casuística, por ejemplo, comprobé que lo que te decía anteriormente, dos casos en Algeciras a muy corta distancia. Creo fielmente que estas dos personas me dicen la verdad, las he entrevistado y tal. Ven cada uno un platillo volante de su padre y de su madre y unos ocupantes de su padre y de su madre. Sí. Y me pregunto, ¿cómo que no coinciden en la forma? Porque podría ser el mismo objeto, que aunque uno fue en el 68 y otro en el 81, hay varios años, pero podría ser la misma nave que todavía estaba dando vueltas por Cádiz. No, pero curiosamente ambos coinciden en aspectos que no son los que se publican. Imagínate de pronto que alguien te quiere mentir, al investigador, al periodista, para salir en la tele, para salir en la radio, o simplemente porque tiene ganas, le va la marcha, como decimos aquí en Cádiz. Pues lo más lógico es que vea un libro de ufología, un periódico donde había una noticia en algún momento, intente replicar lo que ha visto que otra persona ha experimentado para ganar cierta credibilidad. Pero claro, fíjate, desde el punto de vista de que tú pensases de que esto es simple materia de embaucadores, esto no ocurre. Cada persona te cuenta un nuevo caso, un nuevo extraterrestre y una nueva nave. Ya partimos aquí de una premisa totalmente surrealista, si pensamos que se trata de simple engaño. Pero después, insisto, en los detalles menos divulgados, los que menos se incluyen en los libros, pues sí encontramos esa unión. Y es que en estos dos episodios, tanto José Juan Rivera, que era ginecólogo, un ginecólogo muy conocido y respetado aquí en Algeciras, como Juan González Santos, en el 1981, que era funcionario del Ayuntamiento de Algeciras, dicen que antes de su avistamiento, durante la experiencia, sienten como que están dentro de una campana de vacío, en un estado como que el tiempo no transcurre, no escuchan ningún sonido. Juan González Santos ve el objeto que está aterrizado junto a la Nacional 340 y tú como buena gaditana sabes que la carretera que une Algeciras con Tarifa, aquello es una feria, y ya podría ser 1981 o 2021, son carreteras muy transitadas. Pues Juan González Santos me dijo que se quedó también sorprendido de que él esperaba que pasase algún coche
para que viniera alguien a ver lo que él estaba presenciando, que era un objeto en forma de media cúpula con varios humanoides dentro, pero no pasó ni un solo vehículo. Pero en el momento que aquel objeto se fue, Juan González Santos me dijo, Caravaca, parecía que el mundo se había vuelto a poner en funcionamiento. Sí. Ya corría al aire, pasaron coches, encenderse un cigarro. Como un paréntesis en la realidad, ¿no? Era como un paréntesis. Y Rivera, el ginecólogo, antes de ver este pequeño mono, que él lo describe como un ser de 1 metro y poco, totalmente vestido de negro, que su piel era oscura, con una gran cabeza que va dando saltos, como flotando sin tocar el suelo, hasta que se introduce dentro de un extraño artefacto que tiene la parte trasera que le recuerda a un Cadillac. Él dice que no escucha ningún tipo de ruido. Recientemente también estuve entrevistando a una mujer que de joven vio un ovni en Cabra, en Córdoba, y lo primero que me dice es que junto al artefacto había un riachuelo que se escuchaba, y cuando estaba viendo aquello no corría ni el viento. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que los testigos coincidan en lo que la ufología tradicional denomina como efectos colaterales y sin embargo no coincidan en lo principal? ¿No podrá ser que hemos invertido las cosas y que lo epifenomenológico sea la visión y lo realmente importante es lo que está sucediendo en la mente de las personas? Pero no porque proceda en el ser humano, porque es lo que te digo, mira, en Cabra, en Córdoba, investigué un caso de un joven que en la década de los 70 vio un platillo aterrizado. Él venía de ver un partido de fútbol de casa de un familiar, y transitaba por un camino que lo conocía como la palma de su mano, y él sabía que allí no había ni casa, ni farolas, ni nada, y de pronto una luminosidad extraordinaria surge de la boca oscura de la noche y lo ilumina, y él se queda, ya te digo, se queda estupefacto porque sabe que allí no hay nada, y cuando gira la cabeza ve que hay un artefacto como una especie de platillo con una cúpula de cristal, 2 tipos allí montados, y claro, el chaval sale por patas, llega a su domicilio, cierro capítulo. Años después, en Argentina, en Venado Tuerto, una pequeña localidad, un niño está buscando los caballos que se han perdido de la granja donde él vive con sus padres. Entra dentro de una niebla, ve un objeto como una especie de caza con 2 ventanas que no tienen nada que ver con lo que ve nuestro amigo de Cabra, que se llama Paco. Este se llama Juan Oscar Pérez, el argentino, y entra dentro de la nave y ve un ser de cerca de 2,5 metros de altura, con una capucha, con una manguera o tubo que le sale de la parte superior y que se pierde por dentro de la nave. Dentro del objeto hay un pequeño robot cortando carne. Fíjate. Vive la experiencia y vemos que en lo visual no coincide la nave de Cabra con la de Argentina. Pero fíjate cómo tienen nombres de animales. Uno se llama Cabra y otro Venado Tuerto. Bueno. Es que además, yo creo que cuando decimos, por ejemplo, que es que o está involucrada nuestra cabeza, la gente confunde con que eso sea mentira, cuando no es el caso. O meramente psíquico. Claro, pero no tiene nada que ver, porque además, estamos hablando, ya para empezar, lo que vemos que coincide es que hay un estado especial de percepción en cuanto al sonido, es decir, hay un estado de percepción diferente. Ahora bien, ningún estado de percepción diferente será de la nada. Eso sale de algo. Quiero decir, por ejemplo, si te pones, sabes que hay lugares en los que se irradia mucha más energía en la Tierra, por lo que sea, pues puede provocar un estado alterado de conciencia. Hay ondas sonoras que pueden provocar un estado alterado de conciencia, pero todas estas ondas sonoras, energía de la Tierra, luminosidad, son efectos de fuera que interactúan con nosotros y cambian o alteran nuestra conciencia, nuestra percepción. Aunque dijésemos que viene de nuestra percepción proyectada, esto no le quita ni misterio, porque habría que preguntarse ¿y qué ha provocado esa percepción? ¿Qué es lo que la está provocando y por qué además? Además, fíjate, aquí se une un hecho paradigmático y totalmente desconcertante. Volviendo al caso
de cabra y Argentina. Paco, cuando yo logro entrevistarlo, le pregunto si él, a raíz de su experiencia, ha vivido algún otro hecho anómalo. Y él lo primero que me dice es que, fíjate, estamos hablando de un suceso que ocurre en la década de los 70 y lo han entrevistado varios periodistas e investigadores que nunca le habían preguntado por una cosa de ese tipo. Y él me dice que a raíz de ese susto que se llevó aquella noche, de vez en cuando tiene sueños premonitorios. Claro. Pero lo que te decía, no de grandes hechos Sí. históricos, sino o que van a cambiar la historia, sino de cosas cotidianas. ¿Y qué crees tú que le ocurre al otro niño al otro lado del mundo varios años después de entrar dentro? Porque este sí entra dentro de la nave, ve los seres. ¿Qué le ocurre cuando va a dormir? Tiene sueños premonitorios. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no coincide lo visual y sí coincide una serie de elementos que hasta el momento parecían que eran como sin importancia? Por ejemplo, el ufólogo clásico, el ortodoxo, que ya es difícil utilizar el término ortodoxo sí, es verdad. dentro de los ufólogos, pero sí que existe una ortodoxia, como en casi todo. Sí. El ufólogo ortodoxo dice, bueno, se escuda en varias, además hay varias propuestas, dice, bueno, no podemos llegar a entender qué hay detrás de esto, porque al ser una cosa alienígena, vete tú a saber qué lleva. Te dice, bueno, será que los campos de energía que utilizan estas naves o la proximidad de estos seres y el campo energético que emanan te llevan a cambiar o te llevan... Claro, entonces podríamos decir, bueno, pero si esto fuese así, sucedería en todos los casos y no claro. Ocurre, porque es lo que tú dices, parece que como el ser humano es una especie de antena receptora emisora, entonces puede decir que no todas las antenas están recibiendo con la misma potencia, no todos están interactuando con la misma forma, porque yo incluso he llegado a determinar los contenidos visuales de algunos encuentros ovni o un detalle de la nave, del ufonauta, tripulante. Entonces, esto te da un campo de trabajo mucho más amplio para poder acotar ciertas explicaciones. Volviendo al caso del funcionario de Algeciras, para que no se pierdan mucho los que estén aguantando la chapa que estoy dando hoy. Que a mí me está encantando. Juan González Santos vio que esta cúpula que él ve con los tipos dentro y que se paralizó el mundo tenía un simbolito de color negro que era una suerte de esvástica con unos simbolitos también dentro. Él decía que era como una esvástica pero asatada. ¿Qué ocurre? Que yo planteo, si existiesen 100 casos, 10, 20, 30 o 5 con ese símbolo de la esvástica, podríamos hablar de mogollón de ideas, pero como nada más que hay ese caso, yo lo que puedo plantear es que esa aportación no es, digamos, una alucinación, sino que se incorpora a esta interacción con el fenómeno para crear esa puesta en escena. Y yo hablando con Juan González Santos, y cuando yo lo entrevisto la primera vez, creo que podía tener 18 o 19 años, yo pensaba todavía que esto podría tener un origen extraterrestre. Entonces, lo que pasa es que yo siempre he sido muy curioso, como creo que ha quedado claro a lo largo de toda la charla, pues yo hablaba de muchísimas cosas, del humano y de lo divino con los testigos, más como se ve también. Hombre, pero porque estás abierto, lo que quieres es saber. Yo lo que interpreto... Es saber, claro, es que lo que quieres es saber. Yo lo que veo es que nos abres la posibilidad de verlo desde otra perspectiva más, ¿no? Claro, que es lo fenómeno, no quedarnos anclados en estos extraterrestres, está afuera y ya está. Y yo quería ver qué repercusiones tenía en el testigo a la hora de que te cuente algo. Entonces, fíjate, él me cuenta en aquella época que yo no sabía muy bien cómo interpretarlo. Él era un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial, pero solamente a uno de los bandos. ¿A qué bando crees tú que sería el aficionado? Hombre, si ha dicho las vásticas. El que vio las vásticas. Claro, sí. Fíjate. Pero no por ideología, no es que este hombre tuviera... No tiene nada que ver, a mí también me encanta ver cosas de eso. Que le gustaba, que le gustaba todo lo relacionado con el tema nazi. Entonces,
por estadística pura y dura, ¿cuántas probabilidades hay de que una persona que le guste el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los nazis, vea un platillo volante con una esvástica? Insisto, no digo que este hombre esté mintiendo, sino es que nosotros no hemos sabido decodificar de que este fenómeno o se está expresando o se está tamizando, se está filtrando a través de las ranuras que encuentra dentro de nuestro inconsciente, y como la creencia en lo sobrenatural es una etiqueta, el hada, el difunto, porque cuando la gente habla de difunto se cree que esto está ya aceptado por la por todas las ramas de la ciencia, que esto está ya, vamos, que no, esto no deja de ser un aspecto más sociocultural asociado a nuestra civilización y a determinados grupos, porque tú sabes, por ejemplo, el tema de la religión cristiana nada más que nos afecta a unos pocos millones de individuos, a otro montón, a otro puñado de millones les trae el pairo, con todo mi respeto, todo lo relacionado con Jesucristo y con, es que el Papa de Roma. Hay gente que no sabe ni quién es, o sea, así de simple, y Hombre, no lo concebimos, claro. no lo concebimos porque vivimos en un mundo muy... Nos encerramos. Yo creo que una cosa que estoy aprendiendo contigo es que tú no eres esclavo de tus ideas. Es decir, todos tenemos ideas preconcebidas. Yo, por ejemplo, la primera vez que me acerco al mundo ovni, también por curiosidad, pues la idea preconcebida es que efectivamente un ovni es una especie de platillo volante que viene de otro planeta y dentro hay extraterrestres. Cuando te encuentras dos extraterrestres distintos, pues dices, vienen de dos planetas distintos. Pero cuando ya llevas 20, 30, dices, pero vamos a ver, nosotros somos aquí un zoológico que vienen a mirar desde fuera, pero no veo que seamos unos seres tan atractivos como para esto. O sea, no estamos creando ahí... Entonces, claro, ahí te entra la duda. Algunos más que otros. Claro, algunos más que otros. Pero la humanidad no está teniendo tantos méritos como para que venga todo el cosmos. Efectivamente. ¿Sabes? Todo el cosmos. Y la humanidad en general es más bien para que nos tiren un petardo, nos tiren algo que, que para que seamos de admiración. Pero fíjate. Claro, a menos que vengan de excursión, ejemplo, somos las excursiones de los escolares de extraterrestres. Domingueros. Claro, no puede ser. Y que siempre es domingo en el universo. Claro. Están los domingueros. Yo creo que a partir de ahí tú propones algo que es más coherente y además que tiene que ver con la misma ciencia. Yo entiendo que cuando tú dices que el caso de las esvásticas que hemos puesto, ¿no? Que aparece algo desconocido, un fenómeno desconocido, se le aparece a una persona y ese fenómeno desconocido se disfraza con los códigos culturales de esa persona. ¿Para qué? También para que esa persona pueda narrarlo, porque si no, ¿cómo narramos algo que no tiene nada que ver con nuestro mundo? Todo lo descodificamos según nuestro propio filtro, es decir, nosotros mismos intentamos hacer eso para poder contarlo. Incluso cuando lo contamos ya, al ponerle palabras, vamos cosificando las cosas, vamos clasificando, funcionamos así. Claro. Entonces nos abres la puerta a que realmente este fenómeno sea mucho más rico y que haya, creo, mucho más motivos para conocerlo, porque aquí también están los entresijos de la mente humana, de hasta dónde llegamos, claro, con esto. Pero no se queda reducido a ello. Pero es que podemos todavía apretar aún más las tuercas de la complejidad del fenómeno, tanto o más que la de un submarino, que no solamente se trataría de un efecto de intentar darle forma a algo desconocido para que nosotros podamos decodificarlo mediante ciertos arquetipos, que también la palabra arquetipo se utiliza demasiado ampliamente, o del tema simbólico de lo que representa una imagen, porque estaríamos hablando de la representación de una imagen. Yo pienso que la interacción que tiene el ser humano con el fenómeno, de forma meditada, se está creando ese filtro, yo incluso lo denominaría como ruido, y entonces el ser humano presta más atención al ruido, a la interferencia, que al fondo. Por eso en 75 años que llevamos de investigación estamos parados en el ruido, porque el ser humano está construyendo, en parte con el fenómeno, una escenografía que nosotros hemos interpretado que es lo que interesa. Pues tú imagínate que tú le das a un hombre de la Edad Media, iba a decirte del Cromañón, no hace falta, de la Edad Media, le das una radio. Le das una radio y él coge y sintoniza en ese momento
y que pudieras tú, desde tu nave, que está aquí aterrizada o lo que sea, o tu máquina del tiempo, emitir una señal, porque si no, poco podría... Sí. Nada más que coge la banda del ruido y piensa que el ruido es lo que ese aparato te está transmitiendo. Entonces, sobre ese ruido edifica su mundo, que el ruido hace como uno, pues de vez en cuando cambia y eso está indicando a lo mejor que va a haber que va a llover o que va a ser luna llena. Entonces, se hace una cosmología en lo que es el ruido, pero ese hombre no sabe que si hubiera girado un poquito más, hubiera sonado Beethoven. Claro. Que estaban emitiéndolo desde la máquina del tiempo, que es lo que realmente... ¿Significa que el aparato no te estaba transmitiendo ese sonido en blanco? Sí, que es cierto, pero ese sonido en blanco no vale para nada, es epifenomenológico. El fenómeno en sí, si podemos utilizar este símil, sería coger el dial correcto, que sería la transmisión de Beethoven o de los héroes del silencio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano, en esta interacción con el fenómeno, es tan hipnotizante lo visual que ya te impide traspasar el contenido. Entonces, yo creo que si la gente no le prestase tanta atención a lo que puede ofrecerte este paradigma a través de la imagen, llegaría más lejos. Porque fíjate, en todas las experiencias de encuentro con entidades desconocidas, en todos los ámbitos del universo amplio de las paraciencias, lo visual no tiene equivalencia con lo narrativo. ¿Por qué? Porque las naves son perfectas, muchas lucecitas de colores, el tipo sale pertrechado con sus botas, su escopeta, tal, su escafandra, su pelo bien peinado, no como yo, y tal. Las apariciones de los difuntos, unos efectos especiales, bueno, todos tienen son efectos de cine, especiales, son de sonido, cine. Cine. Pero fíjate, es como si tú invirtieses mucho dinero en los efectos especiales y comprases un guión malo de 2 páginas. Y claro, a veces es absurdo, ¿verdad? Lo que te cuentan, claro, lo que te cuentan los extraterrestres, lo que te cuentan los difuntos, lo que te cuentan las hadas, no está a la altura de lo visual. Sí. ¿Por qué? Porque como ambos parten del mismo ruido, digamos que lo visual sí se puede mantener, porque a nivel imaginativo casi todo el mundo, no podemos tampoco generalizar, pero la mayoría de las personas tiene una capacidad de poder crear universos y de crear realidades aterradoras, sobrenaturales, fantasmagóricas, alucinantes, espaciales y tal. Pero ya a nivel narrativo, como ahí el fenómeno es la primera capa, que es el ruido en la pantalla, pues ahí, si tú no puedes aportar nada, el fenómeno no va a añadir nada, porque estamos en el ruido de la radio. Sí. Entonces, el ruido siempre será ruido. Sí. Entonces, el que está escuchando sí podrá decir, el ruido este me está anticipando que mañana va a nevar. Otro dirá, mira, me acaba de contar un chiste, pero es por mutuo propio. Pero en el momento que gire es cuando realmente la radio te va a dar algo que tú no conoces. Sí. Entonces, el problema está, desde mi punto de vista, claro, desde mi punto de vista, es que nosotros en esa interacción estamos en el umbral de la puerta sin atravesarla, ensimismado con claro, imagínate, alguien que va por el campo, que está en su casa, que tiene un encuentro de este tipo y de pronto su mente en co-creación con el fenómeno es capaz de tan espectacular, pues es normal que se pierda en esa veredita que te sale y te pierdes, entonces no llegas, como de hecho no llegamos a ningún lado, ni los parapsicólogos, ni los ufólogos, ni los criptozoólogos y los que investigan cualquier otro tipo de entidades. Pero todavía si hay alguien que nos esté escuchando que esté diciendo menudo disparate que nos están contando aquí entre uno y otro, fijaros, en el fenómeno de entidades desconocidas que debería de haber, pues claro, es lo que tú has dicho muy bien, que el ufólogo dice, bueno, pues si hay 2 seres distintos, 2 civilizaciones, si hay 3 civilizaciones, si hay 4, si hay 20, ahí hasta el infinito. Pero dentro de los encuentros
con Con lo extraño, con le llamaría entidades, yo. criaturas, y con lo extraño, la que debería de tener menos fluctuaciones a nivel de imagen sería la Virgen María, con todos mis Ya, y respetos, también porque Madre de cambia. Jesús, y también cambia hasta más no poder. Yo he estado investigando casos donde la Virgen María se presenta con una altura como un jarrón de porcelana. Sí. De altura, se ha hablado de que se presenta con 15 años, con 20, con 30, con el pelo oscuro, con el pelo más claro, de un tipo de vestimenta, otro tipo de vestimenta, con un objeto en la mano, sin objeto en la mano, con el niño Jesús, sin el niño Jesús. Entonces vemos que seguimos con la premisa de que lo visual siempre está fluctuando. ¿Por qué? Sí. Porque es una decodificación, no es el fenómeno que te está trasladando una memoria, y entendemos memoria como algo que todo el mundo, aunque tú digas que el sesgo natural, evidentemente, una persona diga, mira, pues la Virgen medía 1,50 m y otro diga, era 1,30 m. Sí, porque eso está dentro, pero si una persona te dice que la Virgen era así, ahí no hablamos del sesgo cognitivo como lo define la psicología clásica, que hablamos de que realmente se aparenta de un tamaño diferente. Entonces vemos que a nivel de imagen, sea lo que se nos está apareciendo, está utilizando unos códigos y se está personalizando ante cada individuo. De lo contrario, tendríamos algunos, ya no te digo los ufólogos, o los criptozoólogos, los parapsicólogos, mayor uniformidad. Tendríamos unas clasificaciones mucho más paraditas, en el sentido de no tener tantas. Y bueno, y hablamos de 2000 tipos de seres y de naves, un tanto de lo mismo. Ni George Lucas Ha inventado tanto, en la serie de Star Wars, por ejemplo, en la taberna hasta que sale siempre en Tatooine, allí salen más o menos las mismas clases de seres. Sí, entonces, es verdad. Esto es un hangar interminable, y además con el agravante de dónde va esa nave después de llegar a Algeciras o a Cabra o a Wisconsin. Después la guardan en un hangar ya para no aparece más a mostrar, porque cuando la gente ya no aparece más, y cuando la gente habla de las formas clásicas, como por ejemplo platillo o esfera, también hay una diferencia en el rango de los tamaños, de los colores, y de que tengan ventanillas o no. Y no hablamos de un tema que uno diga 2 metros y otro 2,5 metros. Estamos hablando que si alguien te dice que ha visto un platillo de 40 metros de diámetro, no es lo mismo que un platillo de 1 metro o de 2 metros. Sí. No, y hay que diferenciar de todo tipo. La gente, claro. Yo invito a la gente, porque suele haber dos posturas ante esto, que es el negacionismo total, que también es un absurdo, porque la gente está diciendo que vive un fenómeno, es decir, que está viviendo una experiencia, y hay que investigar sobre esa experiencia. Yo creo que desde la limpieza de reconocer la ignorancia ante la misma, no llegar con un no, claro, ni con un sí a esto, porque si no estás condicionando el resultado de la investigación. Y yo creo que tú tienes ese esfuerzo, será la pasión por ese niño que hemos visto al principio, de que quieres aprender, que tú a lo que nos están invitando es verlo desde otra perspectiva. Y además con esto ya aprovecho para preguntarte, porque te digo una cosa, lo que tengo muy claro, que te he preguntado quién eres, y eres una persona paciente, porque lleva aguantándome 2 horas, ¿eh? Te lo digo así, te había llamado para una. Sí, es que yo estoy encantada, pero te lo digo porque... aguantando, nada más que estamos aguantando un poquito la calor que nos está cayendo. Claro, pero yo te lo digo aquí, porque va a decir, esta muchacha abusa que no vea, lo que pasa es que me ha gustado, ¿sabes? No. Pero a partir de aquí, yo también te pregunto, todo esto que tú nos has contado y tal, todo esto nos lo has ordenado de alguna manera para que la gente, yo creo que a la gente le ha tenido que gustar la idea de que pueda apreciar este fenómeno desde otros puntos de vista, planteando otras preguntas nuevas, porque tú has planteado la pregunta por la percepción, has planteado la pregunta por lo que pasa después, dónde va esa nave o esa aparición, cómo es la interacción con el ser humano. Yo creo que estás enriqueciendo la posibilidad de introducirnos en este fenómeno y seguir aprendiendo. Tú has dicho antes que tenías 8 obras por ahí. ¿Tú nos escribes estas cosas en tus obras o qué? Porque yo soy ignorante, te lo recuerdo otra vez. Pues mira, para que tenga dudas de que Claro. Mira. O sea, la gente, para los que no de esto, que pongan YouTube, En la mente de los ovnis. Oye, qué portada más chula, Este es mi último libro. Qué portada más chula. Nada más que, mira, hablamos de 1,2 kg y aquí 1 kilito. Distorsión. Esto es lo que hemos estado hablando, ¿no?
Distorsión y estos en la son los mente de libros los ovnis. Ujú. que es una pequeña introducción, todavía tengo que publicarla, no, ahí Sí. está. Mi idea sobre el fenómeno ovni de lo que he estado comentando Ujú. aquí, así por encima. Hombre, pero Y invitamos de camino a la gente que se pasa a leer Distorsión y por otro lado la mente de los ovnis. Es que ya aprovechando, porque yo he pensado, tú estás abriendo un campo, ¿sabes a qué me has recordado un poco? A una obra que me leí hace tiempo que es Realidad Daimónica, seguro que la conoces, que habla de lo extraño desde un punto de de Patrick vista... Harpur. Ahí está, de lo extraño desde un punto de vista jungiano. Y a mí se me ha parecido un poco tu postura también acercándote a Jung a este respecto. Es decir, no del todo, porque Claro, es que claro, también Jung hace muchos años y es otro de esto, pero Jung también investiga los ovnis desde esta actitud sana, preguntándonos qué es. No podemos abandonar esta pregunta. Claro, porque también lo más interesante es que tiene una vía antropológica que nos une con ese gran secreto Sí. O ese gran enigma de por qué la conciencia humana tiende a trascender, tiende a buscar donde, digamos, más allá de la materia, de la subsistencia, de la reproducción, se hace preguntas sobre el universo, sobre su lugar en el mundo. Se sabe que ya el hombre cuando vivía en las cavernas pintaba y representaba mundos oníricos, Sí. quizás los mismos mundos que ahora están interpretándose bajo diferentes contextos de lo sobrenatural. Y claro, el clasista piensa que hace miles de años el ser humano ya veía platillos volantes y extraterrestres, o es que esta realidad cognitiva, este universo ya empezó a hacerse visible a estos primeros homínidos, hombres Que nos acompaña desde siempre, ¿no? Quizás. Claro, y fíjate que lo curioso es que los antropólogos también están mirando ya con otros ojos estas representaciones en cuevas. Antes se pensaba que se pintaba lo que se veía, y ya están viendo de que quizás esas pinturas eran como también algún tipo de ceremonia de religiosidad, no entendida desde el concepto judeo-cristiano, sino de la trascendencia, y que las personas que las hacían incluso podían ser mujeres, la mayoría de ellas, y ser chamanes, ser brujos, que mediante la ingesta de plantas alucinógenas entraban en esos estados alterados de conciencia para penetrar en ese umbral que los testigos de los forteanos aún no se atreven la mayoría a andar, y por tanto vemos que hay una unión entre lo ancestral y lo moderno, entre lo que considerábamos arcaico y lo que consideramos ahora como de procedencia extraterrena o de procedencia celestial, o desde el más allá, desde el cielo o del mismísimo infierno. Lo que es claro que el ser humano, a la par que ha tenido una evolución como especie a través de las diferentes culturas y sociedades que ha fomentado y que nos ha llevado a la era atómica y a la era del ordenador y del telescopio, ha tenido también en paralelo una historia no menos verídica, no menos real, y que incluso ha tenido cruces con la oficialidad, porque muchos hechos denominados sobrenaturales han cambiado el curso de la historia en ocasiones, con visiones en campos de batalla y decisiones que han tomado personas y reyes que tenían la capacidad de alterar el curso de estos acontecimientos por motivaciones alejados por completo de lo que sería una estrategia de generales y de guerra convencional, sino por apariciones de seres y entidades desconocidas. Insisto, nadie puede negar que hay una rica tradición que apuntan de que hay algo que lleva probablemente siglos intentando comunicarse, expresarse o abrirse al ser humano a través de su propia mente, pero probablemente por que somos unos ceporros, por decirlo rápido y breve, aún no sabemos muy bien
a qué nos estamos enfrentando, pero sí que parece que hay ciertos individuos que parecen haber extraído algo importante de este tipo de experiencia, y esto quizás fuese algún modo de concluir a dónde nos llevaría todo esto, porque si lo que yo tengo claro es que nadie va a venir con un motor de energía limpia que se le ha entregado ni un marciano ni para solucionar la Tierra, ¿no? Que han venido de otra dimensión, sino que probablemente tenga que ver con las capacidades ocultas de la mente del ser humano, con su posición dentro del mundo, porque claro, a nosotros se nos ha dicho, y yo también lo suelo como si fuese una experiencia iniciática, ¿no? También claro, en otro sentido. Porque a nosotros como especie se nos ha dicho que hay básicamente dos instrumentos que son los únicos que nos pueden descubrir la realidad que nos rodea, que es el microscopio y el telescopio. El microscopio para todo lo ínfimo y el telescopio para todo lo que nos rodea. Y bueno, y dentro también está la informática y todas. Pero estas dos herramientas es la que nos dicen a nosotros que el mundo, que la civilización es tal como se ha construido. Pero esto no es tampoco una certeza. Sí. A nosotros, porque nosotros no dejamos de ser animales pensantes. Además, esos instrumentos son como son porque están hechos para nosotros. Es decir, están hechos desde nuestra perspectiva. Yo creo que es mejor, fíjate tú, cuando me has dicho 2 instrumentos para desvelar el mundo, ¿sabes qué pensaba mi cabeza? Los sentidos y la razón. Independientemente de tanto aparato, porque si la razón, cuando conoces la experiencia de esta persona, te está diciendo que esto no cuadra, te está enseñando otro camino, porque yo creo que el camino que tú nos enseñas es a través del sentido común también. Claro, ¿sabes? Es que tú date cuenta, por ejemplo, desde nuestro punto de civilización, y nos vamos a meter todo, cuando nos hablan de que hay una tribu que vive en un lugar recóndito de la jungla, viviendo de lo que cosecha o de lo que caza, decimos salvaje. Decimos, viven allí en plan salvaje, y además viven mucho más felices que nosotros, sí, y no tienen tantas preocupaciones y tal. Entonces, por ejemplo, lo que yo también quiero transmitir es que el modo de civilización que nosotros tenemos, nadie nos dice que sea el óptimo. Exacto. Y el único que pueda tener. Quizás estos fenómenos nos están diciendo que debemos de tener una reconexión con la naturaleza, con el cosmos, con el espacio, que hay otras formas de percibir la realidad, que hay otros mundos pero están en este, y que quizá nos hemos equivocado al pensar que el desciframiento del átomo o que la inteligencia artificial nos va a hacer libres. Es más, mira, no, solo añado una cosa, solo te digo una cosa, eso me gusta y te lo compro, porque eso nos recuerda que tenemos que ser un poquito más, tener esa condición de aprendiz con la que hemos empezado al principio. Que yo creo que hemos llegado a un punto en nuestra civilización que creemos que por tener muchos aparatitos hemos llegado al culmen, y lo único que tenemos son aparatos, pero conocimiento de la realidad tenemos muy poco. No sabemos siquiera a qué nos referimos con la palabra conciencia. ¿Cómo vamos a saber a qué nos referimos con la realidad? Y aparte hay que sumarle de que ya con cierta edad lo puedo decir, que he observado empíricamente que la sociedad cada vez es más caótica. Por lo menos la occidental. Cada vez nosotros vamos hacia el caos. Lo que tú dices, vamos a ir al caos con un iPhone de última generación, pero vamos a ir al caos. Esto no va a mejor. Esto no hace falta ser un Sócrates. Hay gente que lo niega, que se cree que estamos en el mejor momento de la historia. Claro, pero porque confunden la evolución de la especie, que yo creo que eso es y eso ya es terreno de los filósofos. Yo creo que confunden la evolución de la tecnología con la evolución del ser humano. Totalmente. Porque nosotros podamos llamarte, pero somos igual de ceporros o más que hace 20 o 30 años. Claro, entonces, igual que muchas veces se confunde, la ciencia no está hecha para crear cacharritos. O sea, no está hecha que tú tengas muchos cacharritos, no es que la ciencia... la gente cree que la evolución de la ciencia va a un mejor que nunca porque tenemos cada vez más cacharros. Pero es que la ciencia no está hecha para hacer cacharros. La ciencia en realidad está intentando descubrir de qué va la cosa y todavía no lo sabemos, ¿sabes? Por ejemplo, la ciencia no puede responder a por qué menos de un 1%
menos, es un 0, algo, Sí. menos de un 1% de la humanidad tiene la mayor parte de la riqueza del planeta. Exacto. Eso Sí, desde el punto de vista de la humanidad. Tú podrás tener el iPhone 20 sí, o en tu casa un sistema Dolby Stereo para ver Stranger Things impresionante y de ver Netflix en la pantalla del reloj. Pero como especie, yo creo, y sí, no sí. soy pesimista por regla general, pero yo creo que no se puede hacer peor a nivel de comunidad como se entendía hace varios siglos, como un organismo al que pertenecemos todos como seres humanos. Es El que que incluso menos de un uno por antes, ciento de todos sí, los que vivimos se repartan, haya gente todavía en pleno siglo XXI, cuando se imaginaba el siglo XXI hace un siglo como una época de esplendor y tal, y toda la gente pasándose hambre, la infraestructura óptica, y que a Occidente nada más que le interesa donde haya, y fíjate, ahí se da la paradoja, solamente interesa donde haya interés. sí, Donde no haya interés, no interesa. Ya sí. puede haber la misma pobredumbre, se cometan los mismos crímenes o se cometan los mismos actos atroces que en otras partes del mundo, porque lo que está ocurriendo en Ucrania no es distinto a lo que ha ocurrido, es decir, ni que sea ni mejor ni peor, es la misma barbarie, pero en algunos momentos de la historia se considera que eso es barbarie y en otras cosas se considera que es como algo que ha tenido que ocurrir. Sí, sí. Según, fíjate tú, tenemos una mirada súper subjetiva e interesada en cosas tan importantes como esta, como para creernos lo que vemos la Claro, mayoría de veces, ¿sabes? O como para creernos, ya te lo digo así, claro. José Antonio, como para creernos que tal y como llevamos la cosa, somos objetos de interés de las civilizaciones más avanzadas y no nos van a decir, mira, vamos a quitarle el planeta ya a esta gente que la están liando. Yo creo, Claro, yo creo que la vienen verdad que para acá y dirían, este mono que está ahí, ¿qué le que es un pasa? desastre. Claro, o diría, esta pandilla de monos locos, ¿qué les Sí, sí, pasa? un poco ¿Sabes? revoltoso. Claro, claro, yo creo que si vinieran desde fuera y vieran esto, diría, este mono está loco, vámonos de aquí. Con lo que tú has dicho, yo creo que esto también secunda que aquí hay mucho que aprender y que investigar, ¿eh? Totalmente, ¿sabes? Sí, sí. Sobre Pues yo ya todo pa... de nuestra verdadera posición en el Sí, mundo y de vez en cuando no viene mal, aunque dice que yo no sé si al final se hizo o no se hizo, que se retiró la materia de filosofía de la sí, universidad, y yo creo que de vez en cuando hay que echar el freno de mano y ver a dónde vamos, porque si esto es un vehículo en el que estamos todos montados y vamos hacia un precipicio, pues ujú, tendrá que haber alguien que en un momento dado diga, ojo, ujú, que sí, que vamos ahí, vamos todos en un Porsche, pero que vamos todos al mismo barranco, aunque uno sí, vaya en un 600 o vaya en un camión, en un autobús o en un Lamborghini, pero si ujú, todos vamos al precipicio, al final vamos a acabar todos despeñándonos. sí. Sí, que aquí todo el mundo va junto. Mira, antes, incluso eso se ve en la vida cotidiana, en que antes los barrios, yo me he criado en un barrio, y yo soy millennial, no hace mucho, ¿eh? En el que yo jugaba en la calle, conocíamos a todos los vecinos, a todas las vecinas y tal, y esto ya cada vez pasa menos, porque estamos separados incluso de lo más inmediato. La filosofía Sí, sí. todavía, esta es una de las grandes reclamaciones, y ha terminado sí, prácticamente fuera del sistema educativo. Tiene muy poquitas horas, y además muy poquitas horas y con la materia que no habíamos propuesto la gente de filosofía. Lo que se va a dar no es lo que se propuso. Y mientras Claro, hay otros países en los que ya se da filosofía para niños y para niñas, es decir, en la claro, primaria. Ya hay otros países en claro. los que tienen eso, pero en el nuestro, por desgracia, está quedando arrinconado. Lo que pasa es que hay gente muy pesada, no solo yo, que nos conocemos unos cuantos en divulgación, que estamos, vamos, yo estoy dando hasta cursos gratis en internet. Hay gente por ahí que se tiene que enterar de que hay una herramienta para desarrollar el pensamiento, pero un pensamiento que nos lleva a unirnos los No, unos con los otros, más que separarnos. Me quedo con eso, claro. ¿eh? Sí, sí. Pues Pues, eso es lo que hay que fomentar. pues mira, pues me quedo con eso y te digo una cosa, te voy a despedir, pero porque quiero hablar contigo en otro momento, ahí te lo dejo caer, porque a mí me ha gustado mucho hablar Vale, vale, contigo. vale. Eso sí, antes, les recordamos a la gente, tú tienes 8 obras publicadas y no eres nada arrogante
y ya rompo el juego de la ignorancia porque te he dicho al principio, ¿quién eres? Y fíjate si eres honesto, que has ido directamente a lo que hace, a cómo te sientes y tal, no has dicho ni tu nombre. Llevo todo el rato pensando, a ver cómo meto el nombre en medio de la entrevista, pero lo digo yo, ¿vale? Porque lo digo yo, que lo hemos dicho al principio, que eres Caravaca, el investigador, que hay que buscar, por supuesto, en las obras que sí has sacado antes al principio. ¿Qué obras nos has sacado tú, que son las dos últimas? Era En la mente de los ovnis y Distorsión. Y Distorsión, eso. En la mente de los ovnis y Distorsión, de Caravaca, para que sigan investigando de esto. O si tienen una mesa muy coja, también les puede valer. No, los libros para leerlos. Hombre, que hagamos un esfuerzo, ese es otro de los problemas, que lo queremos todo eso. Anda que nos da gusto leer lentamente un libro y releer las páginas. Ese gusto también hay que recuperarlo. O sea, que lo recuperen contigo, que además hemos visto esa honestidad y eso. Y a partir de aquí, pues ya lo que me queda son dos cosas. Bueno, previamente, te doy las gracias en la conversación porque te prometo, lo voy a escuchar y me veo recogiendo apuntes y queriendo investigar yo y hablándote. ¿Qué te apuestas? Ahí te lo dejo caer, porque me gusta mucho este tema y aprendí muchísimo. Vale. Así que súper agradecida, ¿vale? Por otro lado... A ti por la invitación. Pues mira, encantadísima, pero que te dejo ahí el guante, que me veo cogiendo apuntes y preguntándote, que yo soy muy curiosa. Agradecida también porque el contagio en el asombro y en la curiosidad. Te he preguntado quién eres y yo creo que eres una persona apasionada por el conocimiento. Otra cosa que te ha dado a ti por las luces, te ha dado a ti por los ovnis, pero es por el conocimiento, porque si no te hubieras quedado en la superficie y no has hecho eso. Así que con eso me quedo de quién eres, si tú me das permiso para ello, ¿no? Claro. Bueno, pues y ya a partir de aquí te voy a hacer pasar por el filtro de todo el mundo. Yo tengo muy poca vergüenza. Le digo a todo el mundo antes de irse, mira, me da un contacto para otra entrevista. ¿Tú sabes por qué lo hago? Porque a mí, yo cuando empecé, todo el mundo me decían, yo todo esto lo hago sola, lo monto sola, sin Juan Palomo. Y todo el mundo me decía, ¿cuánto te va a durar un programa de entrevista? Tú no sabes lo difícil que es conseguir entrevistas. Y yo, por tal de llevar la razón, pues le pido a todo el mundo un contacto. Por tal de no darle la razón a los otros. Sí, buena idea. Sí, para tener siempre la agenda completa. Ahí está, por tal de no darle la razón a los que esperan que fracase, ¿sabes? Si me da un contacto. Pues te voy a dar un contacto te voy a dar el contacto de un buen amigo. Sí. Un gran historiador, un gran pensador, que también puede elevar incluso aún más la conversación que hemos tenido, que al final hemos hablado de lo humano y de lo divino, que es Óscar Fábrega, que es editor en Guante Blanco, almeriense de nacimiento, y que, como digo, es muy interesante porque él en sus libros y en sus charlas no solamente habla de temas fronterizos con la ciencia al igual que yo, sino que también habla de filosofía y de antropología y de todo lo que el ser humano parece que ha olvidado, que ha dejado atrás y que hay que tenerlo presente, que hay que intentar rescatarlo. Yo creo que puede hacer una fusión un poco de lo que hemos hablado hoy y continuarlo ya con mayor erudición y con mayor academicismo, como se suele decir. Y Óscar Fábregas yo creo que te va a atender con gran... Pues mira, encantada por dos cosas, ¿sabes? Por una, porque incluso hasta sé quién es, ahí te lo dejo caer. Mira, me viene bien porque, claro, y además sé que me va a gustar, y otra, porque sigue la rueda, porque así no se me acaban los programas. Así no se te van a acabar. Claro, así no se me acaban los programas, así que súper agradecida. ¿Qué más te voy a decir? Que aprendí un montón. Y lo último, lo más importante, porque si no, esto no sirve para nada. ¿Tú te la has pasado bien? No, ni nada. Pues entonces ya tenemos entrevista y ya está todo hecho. O sea, eso sí, te ha ganado el cielo, ¿eh? Ya. ¿A qué acaba la entrevista? Te ha ganado el cielo. 2 horas y 20 te he quitado. Me da vergüenza de mí, pero es que estaba muy interesada. O una cervecita en la plaza de la catedral. Claro, que estamos cerca, ¿verdad? Que hace una calorcita hoy curiosa. Sí, pero, no, y estamos cerca. A ver si nos podemos ver, te la invito yo, ¿eh? Te lo juro de verdad. De verdad que me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. De verdad. Venga, Raquel, un abrazo. Venga, muchas gracias, ¿eh? Venga, un abrazo. A ti. Adiós.